Un saludo muy especial para todos los que me están mirando en esta transmisión. Esta es la segunda parte sobre el tema de las drogas, cómo vencer las drogas. Quiero empezar compartiendo un poco de mi testimonio, de lo que Dios hizo en mí y por qué pues Dios me ha entregado ciertos secretos de estos temas. ¿Por qué se abre una puerta a las drogas? ¿Por qué entramos en estos temas? Encontramos en la Biblia que yo me estaba haciendo una pregunta como en qué parte de la Biblia se nombran las drogas alucinógenas, en qué parte de la Biblia se nombra todo este tema. Busqué mucho, busqué bastante y no lo encontraba y duré un tiempo orando al Señor, por eso me había demorado en subir este video, porque quería confirmar algo de lo que había visto. En eso Dios habla a mi vida y me entrega una revelación acerca de las drogas en la antigüedad, cómo era que se movía esta cultura, cómo esto por años ha sido heredado. Y esto nace en las culturas religiosas de la antigüedad, en la época de Egipto, donde como ellos no podían tener experiencias espirituales, como los hijos de Dios, no podían tener experiencias con el cielo o sobrenaturales, ellos deciden hacer todo lo contrario, porque bien sabemos en la historia bíblica hay profetas como Moisés, Elías, Abraham. Estas personas manifestaron cosas eternas de parte de Dios. Quiero compartir algo. El primer enemigo de una generación santa es el faraón. Y estamos frente a un diseño de faraón donde él se levanta a matar a los primogénitos, a los bebés, a los hijos. Esto es una entidad, es un diseño de cultura que parte desde lo egipcio. Y para poder sustentar esto, quiero que ahí donde usted está, busque el versículo primero de Éxodo, de la 15 hasta el 21, para que podamos entender un poco más sobre esto. Y dice así: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien con las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Desde un principio, Faraón le declara la guerra a los primogénitos, a los hijos varones. Pero ¿por qué él le declara la guerra a los hijos varones? Si vamos a ver un poco más a la profundidad de estos temas, logramos entender que el varón es el único que continúa con la genética y con el legado y la heredad del padre. Una mujer, legalmente, como ustedes ven, el primer apellido que queda es el del hombre, más no el de la mujer. Cuando el hombre se casa y contrae hijos, ¿cuál es el primer apellido que lleva el hijo? Esto es bíblico, esto es un diseño que establece Dios por medio del varón, y la heredad es dada al varón. ¿Por qué pasa esto entonces? El faraón viene a destruir esto. Sabemos que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra entidades, principados y potestades. Esto es algo muy, muy real. Faraón en todo tiempo está buscando atacar a los hijos de Dios, a los bebés. Si tú eres una persona que no se ha casado y está haciendo las cosas bien, como lo estamos haciendo nosotros, los jóvenes de esta generación, y yo sé que somos más los que buscamos agradar a Dios que agradar al mundo, el faraón va a querer venir a destruir el vientre y la simiente de tu vida con tal de que no nazcan esa nueva generación llena del poder de Dios. Nosotros somos una generación que estamos destinados a abrir un camino y trazar el camino para que haya libertad en la siguiente generación. Tristemente, a mí me da tristeza ver mi generación como están llenos apoyando abortos, apoyando leyes a favor de las drogas, apoyando leyes que ni siquiera ellos mismos entienden el contexto espiritual y el contexto legal de lo natural.
Entonces, a partir de esto, entendemos que el primer ataque como tal es de Faraón, de Egipto. Si logramos ver esto, desde que el bebé está en el vientre, el bebé cuando está en el vientre está en una bolsa, en un feto con agua, tiene unos líquidos. El bebé tiene el riesgo de ser atacado ahí, bajo las aguas también, porque después de que él ve que no matan como tal a los niños en el vientre, él busca que mueran por medio de las aguas. Entonces esta entidad espiritual va a buscar hacer abortos, va a buscar que mueran por medio de ciertas situaciones. A veces sabemos, escuchamos casos de bebés que mueren con el cordón umbilical o que de la nada es un aborto ocasionado, pero este es un ataque del faraón al vientre de la mujer. ¿Por qué? Porque a él no le interesan que nazcan los varones, porque él sabe que el diseño paternal y el diseño de familia es establecido por medio de los varones. Faraón es uno de los diseños más antifamilias que podemos encontrar en la Biblia. Él solo quiere someter y esclavizar. Si nosotros como tal crecemos y no nos damos cuenta que estamos sometidos bajo la opresión de un Egipto, de un faraón, esclavos de un horario de domingo a domingo, esclavos de nuestra pobreza, esclavos de otros, al servicio de otros. No voy a profundizar mucho en esto, solo quería compartir este versículo porque fue algo que entendí, que el Señor me entregó, que el ataque viene desde el vientre y el primer ataque al vientre es del faraón. Toda mujer que esté embarazada o personas cuando vean esto, oren por los vientres, predíquenles, cúbranlos con la sangre de Cristo y siempre estén atentos a cualquier ataque o a cualquier diseño de las tinieblas. ¿Con qué quiero empezar yo? Quiero compartir un poco de la cultura, de lo que pasa y de cómo somos atados a una cultura desde muy niños, desde que crecemos, estamos siendo atados a una cultura. Si tú te fijas en el sector en el que estás creciendo, en el sector en el que vives, vas a darte cuenta de la cultura a la que estás siendo atraído. Si hay gente que crece en un sector de muchas cantinas, muchos lugares de solo tomar cerveza. Cuando las personas crecen van a estar atraídas hacia ese tipo de lugares. Hay otros tipos de culturas como los que crecen cerca a las residencias, a los moteles, pues va a ser una cultura que va a atraer mucho a la persona. Si estás atado a una cultura de pandillas, como en el barrio en el que yo crecí, nosotros crecemos en un barrio muy fuerte y me voy a quedar acá un momento para explicar esto más a profundidad. Cuando entro yo y empiezo a ver la cultura de mi barrio era prestar servicio militar, vender drogas en el barrio, matar, tener poder, crecer y no dejarse quitar el poder de nadie. Esta es una cultura muy fuerte que empieza y cuando nos damos cuenta de este tipo de culturas, ahorita les doy el sustento bíblico, les estoy hablando desde lo que yo viví, empecé a mirar el círculo que a mí me rodeaba, mis amigos, y esto empieza desde el colegio. Tristemente los colegios distritales y tristemente aún la educación privada ha dejado permear las instituciones de muchas drogas. ¿Por qué? Porque hay gente sin entendimiento espiritual, sin entendimiento profético. Si tú trabajas en un colegio, mira, el diseño más fuerte que tú le puedes dar a ese colegio es disimuladamente o discretamente marcar ciertas partes de las puertas por donde entran los estudiantes o por donde salen, marcarlas con el vino, porque automáticamente vas a proteger este colegio o este lugar de cualquier entidad que quiera venir a robar esas generaciones. Este es un diseño profético que también sirve mucho para lo otro. Para tus hijos, marcar las habitaciones de ellos, marcar la cama. Esto es un diseño que va a proteger mucho la vida de tus hijos de muchas maldiciones, no solo de los vicios. Entonces, cuando ya empezamos a profundizar sobre la cultura, ¿qué es una cultura? Es una forma de vivir, es una forma de seguir a otros. Está la cultura hipster, está la cultura emo. Bueno, en esta época ya no se ve eso. Está la cultura fade, ahorita hay varias culturas que los muchachos, los jóvenes asocian. Me acuerdo que en mi época el que mejor estaba era el que mejor se vestía, el que mejor se peinaba. Ahorita yo miro a los jóvenes y miro esta generación y digo,
y me pongo a pensar porque ni se peinan. O sea, antiguamente uno se echaba gel, uno se echaba el peinado y la peinilla, y yo ahora los miro y ni gel se aplican, y me da mucha risa porque yo digo, bueno, pues estos por lo menos a los 30 no van a quedar calvos, pero la cultura de este tiempo es una cultura totalmente diferente a la de mi generación. Cuando yo empiezo a hablar con los jóvenes, tristemente hablé con uno hace poco, me dejó muy triste porque le compartí secretos del cielo, le compartí cosas que pensé que lo iban a animar a cambiar, pero él usó todo lo que yo le entregué en esta conversación para juzgar a sus padres. Culpó de todo a sus papás, atacó y culpó a toda su familia de que él consumía por culpa de ellos, de que él vivió muchas cosas por culpa del rechazo que le habían dado. Me pareció muy triste esta historia, este caso. El Señor me dijo, suéltalo porque ahí no se puede trabajar. Yo decidí soltar la situación, fue muy triste porque de verdad tenía muchos deseos de ayudar a la persona, pero a veces Dios es el único que convence de pecado. Yo no tengo ese poder, tú no tienes ese poder, nadie tiene ese poder, eso solo lo tiene Dios. Entonces, volviendo al tema de la cultura, quiero compartirles un poco de lo primero que hace la cultura en la vida tuya, en la vida de tus hijos, en el colegio en el que están. Mira, no importa el colegio que sea, puede ser el colegio más caro, puede ser el colegio virtual, puede ser el colegio más pobre, no importa, de verdad, no importa. Uno es el que decide, nosotros decidimos. ¿Con qué lo digo? En el colegio en que yo estudié era un colegio de mucho ambiente pesado, era muy peligroso, era mucho el tema de las drogas, nos usaban de mulas para irnos con el uniforme y la maleta llena de droga de barrio en barrio, nos gustaba, pero pudimos decir no, nunca nadie nos obligó. Pero había un amigo de nosotros, este amigo de nosotros se llama David, y él era parte de nuestro grupo, pero no pertenecía. Y esto me impactó a mí muchísimo porque en estos días pensaba y me acordaba mucho de cuando andábamos, todos andábamos con nuestra ropa ancha, algunos andábamos armados, y él no andaba con nada de eso. Y nosotros le decíamos, bueno, pero usted por qué anda con nosotros, usted qué quiere hacer, cómo quiere vivir, que usted nadie lo respeta, usted es el bobo del grupo. Me acuerdo muchísimo de esto. Y él decía, no, es que ustedes son mis amigos. El hecho de que sean mis amigos no quiere decir que yo sea parte de lo que ustedes hacen. Y era muy fuerte porque él decidió, de 15 que éramos, solo él decidió ser diferente. Lo respetábamos, no lo acusábamos de nada, no peleábamos, lo respetábamos bastante porque era alguien diferente, pero había algo en común y yo lograba entender por qué él buscó una amistad como la de nosotros, porque él era igual a nosotros en una cosa, y era en que él no tenía papá, no tenía mamá, ninguno de nuestro grupo tenía ese círculo, había solo 2 o 3 con el círculo de los papás y ya consumían era por moda, por lo que les digo, por la cultura, ni siquiera por un tema de rechazo, pero por la cultura en la que crecimos y en la que fuimos formados. No estoy justificando esto, sino que son cosas que sí influyen y que sí importan. En esta parte quiero que vayamos a Daniel 1, del 7, y aquí es donde quiero enfatizar y enfocarme un poco, y dice así: a estos el jefe de los eunucos puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Qué es lo que encontramos? ¿Qué es lo primero que hace Babilonia cuando cautiva? Porque este es el segundo enemigo que logramos encontrar en medio de todo esto. El primer enemigo de tu nacimiento a tus 7 años es el faraón, robando paternidad, robando salud, robando tu vida, robándote tu tiempo, tu fuerza. El segundo enemigo que logramos encontrar en el crecimiento, que ya es la etapa prejuvenil, que tristemente es Babilonia,
que es donde nos metemos a un sistema babilónico, porque todos tristemente estamos bajo un sistema babilónico. La educación está muy permeada por este sistema. No voy a profundizar en eso, ni tampoco quiero atacar eso, solo quiero que entiendan para que cuando ustedes tengan sus hijos o para cuando hablen con otras personas, logren decirles que hay formas de salir y hay formas de cubrirnos de toda esta situación, decidiendo no pertenecer y teniendo temor a Dios. Lo primero que ellos hacen es cambiarle el nombre. Cuando tú entras a la cultura de las drogas y ves esa vida y ves esos jóvenes, ¿qué es lo primero que hace esa entidad? Eso no es el amigo, no, no, no. Es la entidad de Babilonia, que ahí ellos más adelante nombra que Daniel es nombrado Belsasar porque así se llama el dios más sagrado de ellos. Y yo lograba entender que Belsasar es una entidad demoníaca que viene a robarte lo que Dios te ha dado. Porque ¿qué es lo que hace Dios cuando forma al varón y aún a la mujer? Pero es muy difícil ver mujeres de un 100%, por ahí el 5% de mujeres consume. No es algo que sea muy fuerte, porque la mujer tiene un dominio propio más fuerte que el del hombre. Entonces, ¿qué es lo que logramos ver para este tipo de casos? Es que el enemigo viene a robarte la identidad. ¿Por qué? En el Génesis, cuando Dios nos forma, dice que Él hizo ¿qué? A su imagen y semejanza. Entonces, lo primero que Babilonia va a venir a robar y a imitar es tu esencia. Va a venir a ofrecer algo diferente a lo que Dios te ha ofrecido. Entonces, nosotros tristemente empezamos a vivir bajo esa vana manera. Entonces nuestra alma es muy mañosa y nuestra alma va a buscar acoplarse a un círculo. ¿El círculo a cuál? Al que ella ha sido herida. ¿Cuál ha sido la herida de tu alma? ¿El abuso sexual? Pues créeme, te vas a rodear de gente que ha sido abusada sexual. No, nunca han dicho nada. Pues no lo van a decir. Hay gente que le da vergüenza confesar eso. No, que tu alma sabe que fue rechazada. Tú fuiste rechazado desde muy niño, desde muy pequeño. Tus padres te abandonaron. Va a buscar ese círculo y esa cultura. Y ella va a vivir y el alma va a experimentar lo que esa cultura viva. ¿Por qué? Por los traumas y las heridas. No voy a profundizar en eso ahorita. Más adelante hablaré de todo lo de sanidad interior, pero ahorita quiero profundizar en todo lo de las drogas. Una de las formas en las que las drogas también entran es porque nuestros antepasados abren una puerta. Yo empecé a investigar un poco de esto y logré encontrar que mi abuelo materno fue un hombre que vendió droga, pero fue no que vendiera una droga, como que fue alguien, un dealer que vendía muchísima droga, no. Fue alguien que vendió solo una vez, pero él no supo que con eso condenó la generación de su familia. Cuando miramos todo esto, pues empezamos como, caramba, ya sé que abrió la puerta. La puerta la abrió mi abuelo materno. Él abandona a mi mamá, abandona a mi abuela, abandona a la familia, pero es un hombre que empezó a consumir, ya no vendía, pero consumía bastante. Entonces cuando miramos eso, pues nuestra familia empieza a decader. De mi familia yo fui el más perjudicado, pero sé y estoy seguro que varios de mi familia en algún momento cayeron en algún vicio, sea licor, sea drogas, sea cigarrillo, porque crecí en un ambiente muy, muy formado en eso con el licor. Entonces, cuando empezamos a mirar todo esto, empezamos a entender que Babilonia viene a imponer una cultura. ¿Qué cultura fue la que tú seguiste en el colegio? ¿O qué cultura estás siguiendo en el colegio? O salgámonos un poco del colegio. ¿Qué cultura estás siguiendo en tu universidad? ¿Qué cultura estás viviendo en este momento? No, que me la paso con los más borrachos, que me la paso con los que aguantan hasta 4 días tomando. Hey, algo está pasando, algo te está llevando a eso. Ahora, ¿cuál fue el apodo que te pusieron? Babilonia viene y te quita el nombre. Estas entidades demoníacas vienen a robarte el nombre. Ahora, bien sabes, hazte esta pregunta, el nombre que tienes, ¿por qué te lo pusieron? Hay gente que se llama Manuel, Brian, Kevin, David, otros se llaman Elías, otros se llaman Luis, otros Alberto. ¿Qué nombre tienes? ¿Qué nombre es el que tú tienes? ¿Y con qué nombre te apodaron tus amigos? A la iglesia llegó alguien, puedo hablar de él libremente porque él me ha dado permiso,
pero a él le ponen un apodo que es Tancho. Sin que yo se lo dijera, Dios le habla a él y le dice que no te llamen más así porque ese es el nombre que te pusieron en el mundo. Entonces él muere a su vida mundana, él muere a su vida pagana y él sale y se quita ese nombre, ese bautizo, con el fin de proteger su identidad en Cristo. Entendiendo esta parte, quiero que pienses ahí y escribas el apodo o los apodos que te han puesto y te desligues de todo eso, porque eso es lo que te está jalando a perder tu identidad. Nosotros no deberíamos ponernos sobrenombres ni apodos, todo es profético. Estamos atando a la persona a esa situación. A mí me pusieron dos apodos, uno, a mí me dicen Winnie y en otro lugar me decían Huesos, me acuerdo mucho porque era más flaquito. Tenía otros apodos porque yo andaba de pandilla en pandilla, amigos, amigos, y me ponían varios nombres con el fin de confundir a la muerte, para que cuando me buscaran para matarme no supieran en verdad mi nombre. Entonces, cuando vemos la profundidad de este contexto y de este texto bíblico, entendemos que no hay nada más fuerte que el saber nuestro nombre. Pregunta, ¿tú sabes cuál es tu nombre en el Espíritu, en Dios? ¿Cuál fue el nombre que Dios te puso? Porque el nombre que tienes fue el que tu papá te puso. Y tristemente, de 100 familias, solo 2 familias o 3 familias logran nombrar a sus hijos bien. Algunos nombran a sus hijos con nombres bíblicos, pero porque les gusta, no porque entienden el tema profético o el propósito de la persona. Pero no importa, hay gente que tiene nombres, bautismos con muertos. No quiero profundizar mucho en eso, pero siento que es necesario decirlo. Un ejemplo, a mí me pusieron Windsor, pero Windsor se iba a llamar el primer hijo de mis abuelos, el hermano mayor de mi papá, y él me decide poner así, que por honor a un hermano que ni siquiera vivió, automáticamente me bautizan con un muerto y empiezo a vivir la vida de un muerto, el propósito de alguien que no está. Dios, hicimos un proceso. Para hacer este proceso debes entrar en la eternidad, en intimidad. Eso lo puede hacer todo el mundo. Tú no necesitas del más ungido, necesitas es entrar en la presencia de Dios y hacer una oración y entrar en una intimidad tan profunda y decirle al Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y escribe mi nombre en mi corazón. Y empiezan a entender mucho más de esto. Más adelante voy a profundizar más en este tema, no me quiero quedar acá, quiero seguir con el tema de las drogas. Entonces, entendido esta parte y entendida la cultura, entiendes que lo que haces no es algo natural, no es algo de que, ay, es que a mí me gusta, que a mí yo prefiero vivir así. No, no es normal. Nada de lo que haces es normal, nada de lo que satisfaga la carne es normal. Todo tiene una razón de ser, todo tiene una puerta abierta. Ahora, voy a profundizar un poco más, dejé de fondo un poco sobre la cultura. Logras entender toda la marca de la cultura. Quiero que pienses cuál fue tu vida en el colegio, si ya saliste o si sigues en el colegio, qué es lo que vives, cuál es la cultura y renuncia a eso. Mira, tú puedes ser amigo, yo no te estoy llevando a que seas extremadamente religioso, a que no compartas, pero te voy a compartir algo. Mis compañeros de trabajo todos eran compañeros de trago, de fiestas, de drogas, un mundo de cosas. Pero cuando yo llego a la vida de ellos, es muy bonito ver cómo todos ellos saben que yo soy cristiano y empiezan, no, hay que hacer un plan diferente porque a Win no le gusta tomar, a Win no le gusta fumar, a Win no le gusta nada de eso. Win es alguien muy reservado con su religión y hay que respetarlo, entonces él es nuestro amigo, vamos a salir con él, pero a hacer un plan diferente. Hicimos un plan de ir a tomar unas fotografías en el Parque Nacional con mi amigo, salimos a comer pizza, pero no hicieron plan a lo que ellos siempre hacían. Y ahí se cumplió algo en mi vida, que yo siempre le dije a Dios, Señor, yo quiero que la gente se convierta a ti y yo no me resulte convirtiendo a ellos. Pues levanté mis manos, ese día me devolví en Transmilenio, en el transporte público, y me puse a llorar y Dios me decía, eso es, que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Y yo lloraba y le decía a Dios, qué bonito, porque con mi testimonio mis amigos prefieren agradar por lo menos un día a Dios, por lo menos un día, en una tarde. Ninguno fumó, ninguno tomó,
Todos compartieron porque respetaban lo que yo hacía y no peleaban conmigo cuando yo les decía, hagan sus planes, yo no voy a participar. Eso sí, hacían unas fiestas que digo, Dios mío, ten misericordia. Dejado esta parte cultural acá, quiero compartirles que me puse a investigar bastante, me puse a preguntarle mucho al Señor, en qué parte de la Biblia se hablaba de las drogas. Y logré encontrar mucho, investigué demasiado, por eso me demoré un poco en subir esta prédica porque estaba leyendo bastante y logré encontrar que la única palabra que se asocia a las drogas es hechicería y esta tiene que ver con farmaqueia. Entonces, toda persona que practica las drogas, que consume drogas alucinógenas, está practicando de la hechicería. ¿Por qué? En la antigua época de nosotros, años, décadas, milenios, no sé, mucho tiempo atrás, era muy fuerte encontrarse con prácticas de drogas, de inciensos, con el fin de que ellos pudieran experimentar encuentros con el mundo espiritual, porque ellos no podían tener esos encuentros porque no sabían buscar a Dios y no tenían a Dios. En cambio, nosotros que somos hijos de Dios, sí tenemos acceso y derecho a esas experiencias sobrenaturales con el cielo. Yo no coincido con que la gente pueda ver más fácil el infierno que el cielo. Y yo no comparto eso. Sí, uno también puede ver las tinieblas, pero deben ser mayores las experiencias en el cielo que con las del infierno. Entonces, yendo a Gálatas 5:20 hasta el 25, dice así: idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Quedándonos un poco en este versículo, le decía yo al Señor, ¿por qué me das este versículo? Y me decía, porque aquel que practica la hechicería se mueve en idolatría, en enemistades, en pleitos, en celos, iras, contiendas, herejías. Y el Señor me dejaba ver, y cuando yo andaba en la cultura que les digo, porque yo anduve con mucho drogadicto, con vendedor de drogas, dealers, como lo llaman ahora, en ese tiempo, en mi época se le decía jíbaro, y lograba entender, y esto era lo que nos rodeaba a nosotros. Nosotros vivíamos en conflicto, vivíamos diciendo unas herejías, habían amigos míos que se la pasaban drogándose y conectándose con el espíritu del aire, con el espíritu de la tierra, y todo esto era atado a una sola práctica, la práctica de la hechicería. Entonces, los que consumen drogas no son brutos, no son bobos. Los bobos somos nosotros que no estamos entendiendo el mundo espiritual. Entonces, cuando nosotros, me acuerdo bastante que una de las personas que a mí me inició en las drogas, era una persona muy entendida en el mundo espiritual. Pero antes de contarles esta historia, quiero decirles por qué la hechicería tiene que ver con farmaqueia. Estaba leyendo un poco, hay un libro que es de la profeta Ana Méndez, me puse a leer esto para entender un poco más, aunque este libro es más inspirado hacia los fármacos, pero logré encontrar la asociación entre los fármacos y las drogas alucinógenas. Entonces, cuando empiezo a ver, la palabra farmaqueia viene de la palabra hechicería, y la hechicería, en el griego traducido al original, significa farmaqueia. Entonces, toda persona que consume drogas se desdobla. Toda persona que se desdobla cae en hechicería. Las personas que buscan esas experiencias sobrenaturales sin Dios, tristemente son hechiceras. Esto no es para alarmarse, no es para atacar a nadie, sino esto es para ayudar. Hay ataduras a la hechicería, hay prácticas de hechicería. Entonces hay gente que dice, no, yo no he practicado nunca la hechicería, yo no soy hechicero, y en este camino que yo llevo, yo le digo, sí, sí lo has hecho. No, pero sí lo has hecho, o sea, hechicería, ya caes en hechicería con fumar un cigarrillo. ¿Por qué crees que los brujos cogen el cigarrillo y lo leen? Ya lo estás haciendo. No, que yo no practiqué nunca la hechicería, sí lo hiciste porque tomaste licor.
Todo vicio lleva a desdoblar el alma, a sacarla. Y ya te voy a decir por qué entiendo este punto y esta manera espiritual. Mira, cuando yo tenía 13 años, 14 años en el colegio, me acuerdo muchísimo de mi amigo, porque yo trabajaba en la zapatería con mi papá fue un excelente zapatero, y mi papá no se daba cuenta que yo le robaba el pegante, y le robaba el pegante más fino, pero yo no lo robaba para consumir, lo robaba para venderlo, porque mi amigo me decía, venga, vendamos tarritos de Dolex con pegante y lo vendemos y nos hacemos dinero, pero él me robaba a mí, dinero casi nunca se vio, viví muy mal, me arrepiento, hice un proceso, una ofrenda de paz, porque hay que hacer ofrendas de paz si participaste en cosas como estas, hay que hacer ofrendas en el altar, las ofrendas de paz se entregan al pastor, es un tema que sí o sí tiene que hablarse, ofrendas de dolor para renunciar al dolor que causaste en otras familias. Y bueno, cuando ya me acuerdo bastante, estábamos en el baño del colegio y mi amigo me dijo, vamos a consumir pegante. Y yo le dije, no, me da miedo. Y él me dijo, no tema, tranquilo, venga, le explico. Y estábamos en el baño del colegio y cuando estábamos en el baño del colegio, él me dice, va a inhalar hasta que escuche 3 pitidos. Y yo, ¿cómo así? Y cuando él me dice eso, yo, bueno, inhalé hasta que escuché los 3 pitidos y me dijo, en el tercero, algo lo va a sacar, tenga un punto de referente. Miren lo que él me estaba enseñando, yo no sabía nada, pero él me estaba enseñando a desdoblarme. Entonces, si no sabías cómo se hacía, te estoy diciendo cómo lo hacen. Por eso es muy peligroso hacer la meditación. Las personas que meditan se desdoblan demasiado rápido y entran en puertas demoníacas muy fuertes. Entonces, cuando empezamos a ver todo esto, él me dice, cuando ya él me dice, listo, ya, él me pasa algo. Y cuando yo veo es que algo sale, porque claro, yo salí del mundo natural y entré al mundo espiritual y vi algo horrible y eso me cogió la camisa del colegio que tenía y me jaló así y me dijo, ya eres mío. Y vi cómo soltó a mi amigo y me llevó. Cuando volvimos en sí, porque quedé muy, muy ido, yo le dije, venga, ¿qué pasó? Y me dijo, no, es que yo quería dejar de consumir pegante. Y esa entidad que usted vio me dijo que si se lo daba a otro, él me soltaba. Pero lo que no sabe es que él lo soltó, pero lo entregó a otra entidad más fuerte, porque mi amigo empezó a caer en consumo de bazuco. Pasó eso y hay más historias de estas, pero no voy a entrar en esto porque a mí me da vergüenza hablar de estas experiencias espirituales. Pero el que me está escuchando y ha visto o no sabe, créalo. Y si usted sabe que su hijo consume, su hijo sabe hacer estas cosas. Su hijo le gusta sentir esos, ellos lo llaman mal viaje, me mal viajé, me mal yo no sé qué, me salí. No, lo que hiciste fue desdoblarte y entraste en una puerta de hechicería demasiado fuerte. Esa es la verdad de esta situación, esa es la verdad del proceso, esa es la verdad de lo que está pasando. Y no hay otro nombre, no lo hay. Dios lo llama en la Biblia hechicería o farmaqueia. Eres alguien con ataduras a la hechicería. Pero ¿cómo me desligo? ¿Cómo me salgo de esto? Para poderte salir tienes que primero confesar. Si no hay confesión delante de un pastor y hay humillación y verdadero arrepentimiento, nada de esto te va a soltar. Puedes buscar cientos de consultores, de psicólogos, de fundaciones y nada te va a servir. Si las fundaciones aplicaran las confesiones y llevaran profetas y pastores a esos lugares, sí serviría. De resto, todo lo que hacen es calmarles la ansiedad y sustituirla por algo. Cuando la sustituyen por otra cosa, lo que hacen es hacerles daño. Cuando yo salgo y empiezo a tener mis temporadas de ansiedad, de consumo, de todo esto, yo le empiezo a pedir al Señor algo muy fuerte y es, Padre, que mi adicción por las drogas se vuelva una adicción por ti. Y eso es lo que debes pedirle a Dios con tu familiar que consume, o si tú eres el que consume, dile al Señor ahí, Padre, no soy fuerte, esto me gana, esto es más grande, pero yo sí quiero dejarlo y quiero que la adicción de mi cuerpo sea por ti. Esta es una oración que sirve muchísimo, ayuda bastante
Un código profético para vencer las drogas es la Santa Cena. Como eso entra por el neuma, uno de los diseños que te sirve bastante es oler el vino de uva, porque al olerlo estás manifestando el aroma de Cristo, porque a veces no sé si cuando estás orando quieres saber a qué huele Cristo. Cristo tiene varios olores, varios aromas, pero uno de los aromas que tú más debes anhelar es el de la sangre de Él. El vino representa ese olor. Entonces, al inhalar ese olor de vino de uva, lo que vas a hacer es que va a entrar por tu torrente sanguíneo y va a entrar por tu sistema respiratorio y va a restaurar el neuma de Dios, el sistema respiratorio. Cuando empezamos a entender todo esto y de cómo se desdoblan y de cómo dañan sus vidas y de cómo todo se empieza a romper, empiezan a llegar los espíritus de inmundicia. Tristemente, toda persona que consume, uno de los patrones que yo he logrado encontrar en todo esto y en la forma que viví es que todos andan en bermuda o en sudadera. No quiere decir que no lo pueden hacer, no quiere decir que no se vayan al extremo con todo lo que yo estoy explicando. Lo que quiero que entiendan, cuando hay un extremo de drogas o un extremo de consumo, empieza a haber un extremo de inmundicia, habitación desordenada, la forma de vestir, ni se bañan, no se peinan, no se arreglan. Como ejemplo quiero poner, yo también lo viví, pero uno de los ejemplos más grandes de mi vida fue mi mejor amigo. A él lo mataron. Mi mejor amigo, salíamos antes siempre con los mejores tenis, la mejor ropa, como la cultura de nosotros, que era una cultura un poco urbana, demasiado urbana, pero mi amigo dejó de peinarse, mi amigo se dejó crecer el bigote, mi amigo dejó de bañarse. Me acuerdo que fue muy triste todo lo que vi. Esto abrió puertas de muerte y él fallece. Cuando yo voy a orar por ciertos pelados, tristemente la mayoría de accidentes de motos, comprobado ya espiritualmente, se los aseguro, la mayoría de accidentes de motos han sido con personas que consumen drogas. Y las que no consumen drogas pues están en adulterio, están en temas muy delicados. El consumo a las drogas abre una puerta muy fuerte a la muerte. Y yo sé que hay gente que va a ver esto y le va a servir mucho, porque eso de accidentes, ay, que casi se mata en la bicicleta, que casi se mata en el carro, que iba en el bus y se cayó y se rompió, eso fue un accidente feísimo, que estaba trabajando y es porque hay puertas abiertas a la muerte y la muerte está persiguiendo a las personas. Debes estar muy atento y apenas sepas de un familiar que tuvo un accidente, corre, riégale el vino, ponle el vino en sus pies, cubriéndolo con la sangre de Cristo, con el fin de que el diseño de muerte sea roto en la vida de esta persona. Otro de los diseños que nos ha servido bastante, además de la confesión, porque sí o sí debe haber una confesión de la persona. Tú no puedes obligar a nadie a cambiar, tú puedes, de verdad, tu oración va a mover el cielo, pero el que convence de pecado es Dios, no eres tú. Entonces, deja de ver a ese familiar, deja de verte como el drogadicto, no los vean así, véanlos y declárenlo, véanlos hablando de Cristo, véanlos con su título profesional, saliendo del país, logrando grandes cosas, véanlos así y no los discriminen. Yo viví el rechazo aún después de salir de esa vida. Yo viví el rechazo en el mundo y viví el rechazo en la iglesia. En la iglesia lo viví por mi pasado. Me marcaron mucho por mi pasado y nunca creyeron en mí, debido a que, tristemente, a que tenía un historial feo. Y no juzgo a nadie, yo tampoco creería. Pero Dios puso su amor en mí, y una de las primeras señales que Dios puso en mí fue la siguiente, porque aquí es donde en Gálatas 5:22, dejémoslo hasta el 24. En esta dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Con esto cierro, con esto quiero quedarme acá. Una de las primeras cosas que Dios me cambió a mí fue la mansedumbre. Otra de las cosas que Él cambia en mí es la paz, la bondad. Él empieza a llenarme mucho de Él.
y de mí empieza a salir un aroma de conflicto a obtener un aroma de paciencia. Me acuerdo que en mi formación a mí me regañaban por todo. Yo me acuerdo que hasta una entidad de mucha autoridad me dijo que yo tenía un demonio, yo no sé qué, pero yo sabía que era Dios formando mi corazón y Dios me decía, si no resistes esto, no puedes y no vas a cambiar nunca. Y yo, Señor, yo quiero cambiar. Empecé a morir a mi cultura y una noche le dije a Dios, vísteme tú porque yo me he visto mal. Y riendo se lo dije porque yo de verdad me he visto mal. Yo tengo un gusto un poco urbano todavía. Entonces, ¿qué empezó a hacer Dios? No lo digo como para sentirme orgulloso ni nada, sino me acuerdo mucho que yo nunca supe que era tener tenis originales de lo más costoso y alguien me regaló unos tenis de un valor muy alto y yo no lo podía creer y fue lo que Dios me entregó y me dijo, me dijiste que te vistiera, te estoy vistiendo. Dios empezó a darme la ropa, Dios empezó a darme camisas porque dijo un día vas a predicar y no te quiero ver como cualquiera, sino te quiero ver bien presentado. Son camisas que tengo guardadas para este tipo de prédicas, no las uso porque quiero que vean el estilo también juvenil. Cuando voy a altares y Dios me ha puesto en el corazón que debo empezar a usarlas ya, porque ya Dios me está llevando a predicar a otras iglesias. Dios está entregando cosas que nunca pensé tener, pero para llegar a eso primero tuve que morir a toda mi cultura humana, a toda mi cultura mundana, porque mi alma quería imitar todo, mi alma quería imitar cada cosa. Dejé de imitar el mundo y quería imitar a pastores. Dejé de imitar el mundo para venir a imitar a otros. Cuando Dios no te ha mandado a eso, Dios te ha mandado a imitarlo a Él. Él te hizo a la imagen de Él. No mueras a tu esencia por imitar la esencia de otro. Y yo empecé a imitar cosas de otros, a hablar como otros, a predicar. Me acuerdo que yo predicaba en las calles a veces, yo profetizaba en los buses y profetizaba como esas personas hasta que un día entendí mi identidad y entendí mi propósito y dije, no, lo mío es diferente, lo mío es a otro precio. Y empecé a dejar que Dios formara su esencia en mí y empecé a decirle a mi alma, alma mía, sed imitadora de Cristo. Alma mía, enamórate de Cristo, enamórate de Dios y teme a Dios. Y le pido a Dios que mientras escuchas esto se te quite una venda y logres entender muchas cosas, muchas situaciones, porque la pregunta que te tienes que hacer aquí en este momento es, ¿a qué cultura te dejaste atar? ¿Cuál fue la cultura que se permeó en ti? ¿Cuál fue esa cultura? Tal vez en el colegio fuiste el más juicioso, fuiste la más juiciosa. No, en el colegio no me tocó nada. ¿Qué cultura te permeó en la universidad? ¿Qué cultura te permeó en el trabajo? Conozco varios que amaban a Dios y servían a Dios y se dejaron convertir en el trabajo a los otros, pero ellos nunca convirtieron los del trabajo a ellos. Es muy triste ver eso. Me acuerdo que alguien me dijo, viva usted su vida como se le dé la gana, yo quiero vivir el mundo. Y yo me di cuenta que no hablaba esa persona, sino hablaba el ambiente de su trabajo. Hablaban de orgías, hablaban de drogas, de nuevas drogas. Si ustedes se ponen a investigar un poco, se van a dar de cuenta que no solo existe la marihuana, no solo existe el perico, no solo existe el bazuco, la heroína, hay drogas auditivas, hay drogas en los ojos, hay drogas por medio de la lengua, hay drogas por medio del sonido, o sea, todo esto es muy fuerte y es un tema muy, muy fuerte que yo les digo, ¿quién quiere levantarse y ayudar? ¿Quién quiere prestar su vientre para que otros sean libres? Tener dolores de parto para que jóvenes sean libres de las ataduras. Yo estoy ahorita en ese proceso, estoy ayudando a varios jóvenes. Dios me llevó a orar a dos lugares muy delicados en Ciudad Bolívar. Uno de esos lugares es la primera olla o el primer punto de narcotráfico de drogas en Bogotá, al sur de Ciudad Bolívar. Y lo que hice allá cuando llegué fue, fuiste pactada con sangre, calle. Le hablé a la calle, le hablé al territorio. No le prediqué a nadie, prediqué al lugar y derramé el vino. Y dije, la sangre de Cristo te redime de toda consagración. Se secó, es un lugar que ya no vende.
Es un lugar que se quiere levantar con poder y no puede, porque la sangre del Cordero redimió el lugar. Así de poderoso es nuestro Dios. Pero para eso tiene que haber gente dispuesta, gente que diga, heme aquí, envíame a mí. Pero hay mucha gente que no, hay mucha gente que solo quiere el altar, solo quiere en la iglesia, solo... Aquí en la iglesia sí, es muy bonito, pero ¿y los de afuera? ¿Cómo le hablamos a los de afuera? ¿Cómo quitamos y llenamos de una cultura de reino? Mucho tiempo se nos habló de un reino o de una cultura de salvación. Tristemente hablaba con alguien y esta persona me decía, anhelé el manto de un hombre, mas nunca el manto de Cristo. Y fue muy triste para mí escuchar eso. Y yo le dije, y entonces me dijo, no entendí que debo es enamorarme de Dios y no anhelarlo de nadie. Y ahorita está en un proceso muy bonito. Fue libre de drogas, fue libre de una vida que para él era muy fuerte, que nadie le podía ayudar, pero entendió que al enamorarse de Cristo nadie lo detiene. De verdad es algo muy bonito, porque nadie daba un peso por él, pero Cristo dio la vida por él. Y solo Cristo sabía lo que iba a hacer con él en el momento y la edad oportuna. Si de pronto ahorita no lo has visto, no te afanes. Dios sabe el momento y la hora. Tú sigue orando, sigue intercediendo, sigue clamando para que ese tiempo se acerque más. Pero primero límpiate tú, primero limpia tu corazón, primero restaura tu vida para poder ayudar a otros. Yo he escuchado mucha gente que, chistoso porque dicen, no, yo lo traigo, yo lo ayudo, yo lo guío, yo lo formo, yo es de todo. Yo digo, si tú no estás bien con Dios, ¿cómo vas a querer ayudar a otros? Tengo un amigo que quiero mucho que se llama Jeffer. Ya estábamos en el carro hace como 3 años, después de pandemia. Estábamos en el carro y a veces nos sentamos a hablar y yo le comparto de mi sabiduría y él de la de él. Y él me decía la ley del buzo. Y yo, ¿cuál es? Y me decía, ¿esto algún día le va a servir, Windsor? Y yo, pues dígame. Y para que un buzo pueda ir a salvar vidas a un naufragio, a unas aguas turbulentas, a un océano picante, él primero debe pasar un proceso y es aprender a ponerse el traje, a usar el traje. Luego de eso, él debe aprender a nadar. Luego de que él aprende a nadar, debe aprender a calmar a la persona. Porque tú te estás ahogando, tú no vas a querer que te lleven con rapidez. Tú te vas a desesperar y hasta le puedes pegar y dañar y herir a la persona. Y me parecía muy fuerte y muy importante porque yo decía, es como cuando un pastor va a ayudar a alguien. El primero tuvo que ser procesado y tuvo que vivir proceso tras proceso para luego llegar a esta gente. Y hay gente que los lastima de su desespero de querer todo ya. Y él me decía, para llegar a eso primero debes aprender todo lo anterior. Y me marcó mucho esa enseñanza, me marcó mucho ese consejo porque yo dije, es verdad y para todo aplica. Entonces, yo le digo a la gente, primero aprende a nadar, primero aprende a vivir en tranquilidad en medio de una tormenta, para luego poder ir y ayudar a los demás. Cuando empezamos a entender todo esto, lo primero que uno debe hacer es orar por toda la familia, la casa, y hay una oración muy fuerte que dice, cuando los discípulos le preguntan a Jesús cómo debemos orar y él les dice, les da una oración, pero hay una parte de esta oración que marcó mi vida porque dice, santificado sea tu nombre. Cuando dice santificado sea tu nombre, no estoy hablando de la oración que hacen los católicos, estoy hablando de la oración que habla la Biblia, la que Jesús le dijo a sus discípulos. Él habla claramente ahí y él dice, y el Señor me decía, esta oración trae mucho poder, porque te aseguro, tú haces esta oración y te aseguro que Dios se mete y santifica todo el nombre de Él en toda tu familia. Pero aquí viene lo más fuerte. Cuando se hizo esa oración conmigo, Dios me mató. Sí, Dios tuvo que matarme, tuvo que matar esta carne, tuvo que matar todo esto, porque yo no podía. Prepárate para las consecuencias, porque Dios va a empezar a limpiar tu casa. Y no temas, porque Dios va a empezar a limpiar, pero no te quitará la vida, sino que traerá procesos. Esto es algo que es muy fuerte, pero es muy real. Si ya tienes hijos, si eres pastor,
pastora, si eres líder de jóvenes, estas cosas te van a servir. Morir a la cultura, morir a los apodos. Me acuerdo que teníamos un amigo en la iglesia con los jóvenes y fue muy chévere porque puedo hablar abiertamente de esto, yo sé que sí. Nosotros éramos un grupo de jóvenes, éramos porque ya no pertenezco y varios de esos jóvenes tampoco están ya. Iniciamos con el pastor de jóvenes que nos tenía en ese tiempo, que nos hicimos llamar, no nos hicimos, Dios nos dio ese nombre, nos lo dio a través de él, y era los que siguen al Cordero. Me encantaba. Pasé de una pandilla de malandros a, a un grupo que sigue a Cristo. Y teníamos una canción y cantábamos, llegábamos temprano los domingos y cantábamos esa canción, era nuestra. Se la dio Dios al pastor y él nos la pasó y era lo que cantábamos a pulmón entero, a grito entero, y todavía me acuerdo y es el recuerdo más bonito que tengo. Y ahí teníamos amigos que Dios les cambió el nombre, entonces ya no era, había uno que se llamaba Brian, ya no le decíamos Brian, sino Moisés, y entendí el poder del nombre, y entendí el poder de que nos cambien los nombres. Es tiempo de que le preguntes a Dios cuál es tu nombre y cuál es tu cultura. Pídele a Dios que tu alma sea imitadora de Él y no imitadora de este mundo, de los placeres de este mundo. Porque el alma es muy mañosa, el alma va a querer correr a lo malo, el alma va a querer correr a los placeres que ofrece este mundo. Pero este mundo es pasajero, mas lo de Cristo es eterno. De nada te sirve construir un imperio acá, porque se va a quedar acá. ¿Qué estás construyendo en el ámbito espiritual? ¿Qué estás formando delante de Dios? Y más bien, pregúntate si Dios te conoce. Es muy triste porque me buscó un influencer, alguien muy reconocido, y me decía, hola, ¿usted me conoce? La verdad yo no lo conocía. Y yo le dije, disculpa, no. Si Dios no te conoce, yo no te conozco. Y esa persona le dio muy duro y dijo que él quería que Dios lo conociera, y le dije, debes morir a dos cosas. Y le dije las dos cosas que tenía que morir. Le dije, debes morir a la inmoralidad sexual y debes morir a las drogas. Si no puedes con esas dos cosas, vas a seguir siendo un tibio. Y le dije, y tu fama y todo lo que tienes, lo consiguieron a través de hechicería y brujería. Hicieron pactos para crecer en las redes sociales. Y los hizo la mamá. No quisieron pagar un precio. ¿Siguen creciendo en redes? Sí. Pero siguen perdiendo el reino. Y yo prefiero ganar el reino y perder el mundo. Prefiero ganarme a Cristo. Quiero terminar con esto ya. En la tercera parte voy a profundizar un poco más sobre los nombres. Voy a profundizar un poco más de cómo se cambia el nombre, a qué hora se puede hacer este tipo de cosas. Hay horas específicas en Dios, hay oraciones en ciertas horas para ciertos motivos especiales, pero pídele perdón a Dios ahí donde estás. Dile a Dios que te perdone por las veces que consumiste drogas, aún sabiendo que estaba mal, porque todos sabemos que está mal. Hay panfletos que dicen no consumas drogas, causa esto, lo otro. Los cigarrillos dicen fumar causa cáncer y siguen fumando. O sea, hacemos cosas sabiendo que están mal. Para esto necesitas un encuentro genuino con Dios, enamorarte de Dios. Y no religiosamente, no ser un religioso que todo es pecado, todo es malo, no. Cuando te enamoras de Dios, sabes hablar como Dios y sabes enseñar como Dios quiere enseñar. Es tiempo de que rompas tus cadenas. En medio de esta enseñanza te dejé diseños tales como el neuma de Dios, cómo se restaura, oliendo el vino de uva. Es profético. Esto solo se puede pelear con lo profético, con el espíritu de la profecía. Cuando yo voy a los drogadictos, lo que hago es profetizarles y decirles, eras así a tal edad, hiciste esto, luego esto, a tal edad te perdiste en las calles, porque es la única forma, no hay más.
No hay más. Solo Cristo puede hacerlo. Esta es tu hora, este es tu momento. Renuncia. Y si eres madre y de pronto fumabas en el vientre, pídele perdón a Dios y pídele perdón a tu hijo. Lávale los pies a tu hijo. Lávale los pies a tu sobrino, a tu sobrina. Si están atados al cigarrillo, esto no es solo para las drogas, también para el cigarrillo. ¿Por qué entra el cigarrillo a la vida de alguien? De niño o en el vientre, alguien fumaba. Alguien fumaba a tu lado o alguien fumaba al lado del niño. Cuando el niño desarrolla su voluntad y sus decisiones, se da de cuenta que no es malo fumar porque creció viendo eso. Yo fumé porque crecí viendo a mi papá fumando a mi lado en la cama. Él dormía y con el cigarrillo acostado y yo ahí viendo muñequitos en un televisor más dañado. Y yo me acuerdo bastante de eso. Y cuando yo crezco y ni siquiera me lo ofrecieron, me lo encontré en la calle prendido, nuevo. Lo alcé y dije, mi papá hace esto. Y empecé a hacer todo lo que mi papá hacía, lo que mis tías hacían, lo que mi familia hacía. Ni siquiera sabía cómo se fumaba hasta que llegó otro. Oiga, ¿usted sabe fumar? Y yo sí, supuestamente no sabía hacerlo. Me dijo, bueno, veo que no sabe, mire, eso se hace así. Inhale el humo, téngalo y si tose, no sabía. Me dio unas ganas de toser, pero por vergüenza no lo hice. Marcado, ya, la cultura. Toda esta cultura es lo que nos persigue. Y esto es en las universidades, en todo. Y le decía a Dios, ¿por qué el que tiene dinero consume drogas? ¿Por qué? ¿Por qué este consume drogas? ¿Qué lo lleva a consumir si tiene todo en su casa? Y el Señor me decía, la ausencia de papá y la ausencia de mamá. Porque aunque tuvieron todo, nunca estuvieron sus padres. Padres unidos, pero padres ausentes. Debes empezar a pedir perdón por todo eso. Si ya no tienes a tus papás, si ya estás grande, si ya creciste, o tal vez no has vivido nada de esto, no importa, esto te va a servir para ayudar a otros. Anótalo, son códigos, son diseños. Hay mucha gente ahí afuera esperando a alguien que le diga cómo salir de las drogas, cómo salir de esa prisión. Les explicaba en la parte anterior que son prisiones del aire, prisiones del viento, el viento que se corrompió, los aires que corrompió el diablo, Lucero. Yo le preguntaba a Dios eso y decía, el diablo, Lucero no hizo caer a los más bobos. Lucero se llevó hasta arcángeles. Lucero hizo caer serafines. Lucero hizo caer de las cortes más altas del cielo, la tercera parte de un cielo eterno. Entonces, todo lo que estás viviendo y todo lo que está pasando tiene una situación, tiene una puerta abierta. Hay que encontrarla y hacer correr y hacer una ofrenda de paz. Pagar un precio. ¿Cuál es el precio que estás dispuesto? Yo pagué el precio de obediencia. Obedecí a Dios en todo. No me tomo una sola gota de licor. No consumo nada. Y ahora mi familia busca de mí y dice, ¿cómo cierro esa puerta? ¿Por qué? Porque uno en la familia decidió cerrarla. Y no solo ellos, en mi barrio, en mi sector me buscaron, los ayudé. Y son libres hoy. Entonces, sé esa persona que está dispuesta a ayudar a otros. Ahí donde estás, dile, Señor, Espíritu Santo, háblame. Y Dios te va a empezar a hablar y te va a empezar a mostrar cuál fue la puerta que abrió este pecado. Tal vez un pacto con algún ídolo en la iglesia. Tal vez algún pacto con algunos amigos. Algún voto de silencio. Y eso te trajo maldición. Algún pecado oculto. Corre tú como primicia, corre y exponte a la luz. Saca tu corazón a la luz. Pasa por ese proceso de humillación, de vergüenza a causa de tu pecado. Yo lo viví. Fui humillado una vez en un sector público porque estaba haciendo lo malo y me dieron una golpiza. Créanme, da vergüenza contarlo. Y luego de eso pasé una vergüenza pública en una iglesia. Es necesario pasar por la vergüenza para que mueras a esas debilidades. Mi madre fue humillada y avergonzada
públicamente en una iglesia de miles de personas. La echaron como a una prostituta. Yo por eso crecí con rabia a las iglesias, pero ahora sirvo en una y amo a las iglesias. Y no culpo lo que pasó allá. Ellos intentaron proteger algo de lo que delante de Dios no se puede proteger. Y mi madre fue sana y fue restaurada, pero porque Dios me llevó a entender todos los códigos de sanidad interior, de lo que voy a hablar más adelante. Dios te quiere usar en tu territorio. Lo primero que yo hice para cortar con el tema de venta de drogas en mi barrio fue encontrar el río. Y encontré una quebrada totalmente podrida, llena de basura, de animales muertos. Y el Señor me dijo, derrama agua. Me paré en una parte de la quebrada de mi barrio, derramé el agua. Cuando derramo el agua limpia, que es agua manantial, a los 7 días, tristemente es un diseño, pero a los 7 días pasaron y se llevaron a todo aquel que abrió las puertas de drogas, de muerte, limpiaron el territorio. La muerte vino y yo le dije a varios de ellos, corre, vete de acá, va a venir la muerte y es mejor que no estés. Porque a veces Dios permite que la muerte entre a un territorio para limpiarlo. Pero antes de eso, Dios había limpiado nuestro barrio con dos inundaciones. Quedamos sin nada, totalmente en la ruina. El único que salvó todas sus cosas fue el pastor, mi tío, porque él vivía en el segundo piso, pero Dios lo salvó. ¿Por qué? Porque él hacía todo agradable a Dios. El resto del barrio, de la cuadra, todos perdimos todo. Pero esas aguas limpiaron el territorio. Primero viene un diluvio, y la Biblia lo dice, cuando viene una inundación es porque Dios está limpiando algo. Entonces, no se te haga raro si en algún momento se te tapa un sifón y se te sale el agua, no te vayas a asustar, pero es necesario que pase algo así para que las aguas limpien. Cuando eso pasó, la inundación 2 veces, nuestro territorio fue totalmente limpio de los derramamientos de sangre. Entonces, prepárate, prepara tu corazón y no tengas miedo porque la victoria está asegurada. Este es un tiempo para que reflexiones y pienses en qué áreas dejaste que tu alma se permeara de culturas que no vienen de Dios. ¿Qué cultura entró a tu vida? Sé una persona como Cristo y ve y da de ese fruto a los demás. Gracias, los bendigo. Declaro que Dios los llena de sabiduría, los llena de entendimiento, discernimiento y autoridad para ayudar a otros. Voy a hacer una tercera parte para profundizar y resumir todo en una sola, con el fin de que puedan entender todo este proceso más. Dios los bendiga. No se olviden suscribir a mi canal y muchas gracias.